vamos a salir al aire con una entrevista telefónica con un invitado muy especial. Es sociólogo, doctor en ciencia política por la Universidad de Yale y la Universidad de Oxford. Ha sido jefe de asesores del ex canciller Guido Di Tella y actualmente es director del Centro de Estudios Religión y Sociedad del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall Mayer. Doctor Carlos Escudé, Álvaro Sicarelli le saluda. Muy buenos días. Querido Álvaro, ¿cómo te va? Muy buenos días. Celebro que estés, en fin, a cargo de este programa. Te felicito y te agradezco haberme invitado a hablar en el mismo, aunque para mí es un enorme gusto mandarte un abrazo en el aire. No, muchísimas gracias, Carlos. Y quisiera comentarte, en el año 2012 publicaste Principios de Realismo Periférico, donde haces una revisión de la vigencia de esta teoría, que es de tu autoría, frente al ascenso de China como potencia política y económica. Quería preguntarte si en una situación de doble periferia para la Argentina, entre Estados Unidos y China, ¿cómo crees que se debería comportar hoy el Estado argentino para capitalizar esta situación desde su política exterior? Bueno, si queremos multiplicar relaciones periféricas, hasta podríamos decir que es una triple periferia, porque de alguna manera, ¿no es cierto?, nuestro principal socio comercial sigue siendo Brasil, y nosotros somos menos importantes para Brasil que Brasil para nosotros, así que hay claramente una asimetría. Así que, bueno, digamos, se dan estas relaciones asimétricas. El realismo periférico justamente es una teoría explicativa y una doctrina normativa que intenta hacer frente a la problemática de las relaciones asimétricas, que son lo que son, digamos, es decir, no porque nos gusten, no porque hayamos elegido tenerlas, sino porque así se ha dado la historia y digamos, cuando nos rebelamos frente a los hechos, frente a la realidad, bueno, pasamos del realismo periférico al realismo mágico, hacemos tonterías, ¿no? Es decir, y entonces nos va muy mal, aunque el estadista de turno pueda divertirse, ¿no? Es decir, que me parece que es lo que les pasó a algunos militares argentinos cuando hicimos la guerra a Malvinas, pero es decir, los estadistas se divierten desafiando al poderoso, los Kirchner, Alicia Castro, nuestro embajador en Londres, se divertía desafiando a la gente de Londres, pero mientras tanto, digamos, quien perdía era el Estado argentino, y al perder el Estado argentino perdían los ciudadanos argentinos, que es lo más importante de todo, porque el Estado está al servicio del ciudadano, más que el ciudadano al servicio del Estado. Así que efectivamente, digamos, nuestro comportamiento internacional tiene que ser sumamente cauteloso, sumamente moderado. Nosotros dependemos de China. Y en otros sentidos dependemos de Estados Unidos, pero China es el segundo comprador de Argentina después de Brasil, y además es el más importante comprador de Brasil y de Chile, ¿no? Sí. Es decir, que en el cono sudamericano, China es el socio extrarregional más importante, y esto significa peligros y significa oportunidades, pero yo creo que representa más oportunidades que peligros, porque lo peor que te puede pasar en el mundo es que nadie te necesite, ¿no? Cuando nosotros atravesábamos la etapa de acople con la economía británica, los británicos nos necesitaban. Y eso, es posible que los británicos hayan ganado más de esa situación que nosotros, pero a nosotros no nos fue mal. Lo peor que nos pasó en la historia fue cuando entramos en una fase de la historia mundial en la que ninguna potencia nos necesitaba, ¿no? Que eso es cuando Gran Bretaña fue desplazada por Estados Unidos del papel de país hegemónico en el sur de Sudamérica. Esa transición en el sur de Sudamérica se produjo mucho después que en el resto de América Latina, ¿no es cierto? Pero, bueno, se produjo terminada la Segunda Guerra Mundial. Y entramos en una etapa en la que nadie nos necesitaba.
Y eso, digamos, produce infinitos trastornos. La gente, digamos, mucha gente, y hay ideologías políticas que se nutrieron y trataron de capitalizar el hecho diciendo que los yanquis eran malos. No, los yanquis no eran malos, simplemente no nos necesitaban, ¿no? Yo me acuerdo una situación en la cual, fascinante situación en la cual Carter decidió castigar a los soviéticos por haber invadido Afganistán, y entonces decidió bloquear el comercio de granos hacia la Unión Soviética, y la Casa Blanca se puso en contacto con todos los principales productores de cereales del mundo, excepto Argentina. Claro. No, a Argentina no le dijeron nada. Es decir, y cualquier operador de la Bolsa de Cereales de Chicago sabía que la Argentina era un gran productor de cereales, pero la Casa Blanca no lo sabía. Y es totalmente comprensible que la Casa Blanca no lo sepa, porque la Casa Blanca tiene, en fin, tanta necesidad de saber sobre la Argentina como la Argentina tiene de saber sobre Camerún. Es decir, es más o menos así. Por supuesto que cuando tratan con nosotros, nos tratan muy diplomáticamente, y este tipo de verdad dura, ¿no es cierto?, nunca sale a relucir, pero esta es la verdad. Y claro, en esa ocasión, ¿no?, en 1977, por ahí, los militares argentinos que estaban a cargo del gobierno, que estaban en el gobierno militar, hicieron la única cosa buena que hicieron durante todo el régimen militar, durante toda la dictadura, que fue decir, bueno, no nos consultan, vamos a vender cereales a los soviéticos. Claro. Y los argentinos hizo pingües negocios vendiendo cereales a los soviéticos, y con situación que continuó durante el gobierno de Alfonsín, ¿no? Ahora, vos me podés preguntar, bueno, pero el realismo periférico ¿acaso dice que no hay que confrontar con grandes potencias, especialmente si son hegemónicas en nuestra parte del mundo? Y la respuesta es sí, por supuesto, pero lo que hay que evitar son las confrontaciones simbólicas, las confrontaciones inútiles, las que tienen que ver con geoestrategia internacional, global, respecto de la cual nosotros no tenemos ningún poder para cambiar nada. Pero si se trata de hacer negocios, si se trata de hacer buenos negocios, entonces, bueno, tenemos que defendernos como gato panza arriba, tenemos que hacer lo que le conviene a nuestro Estado y a nuestro pueblo. Y digamos, si nosotros observamos el comportamiento, por ejemplo, de Alemania Occidental después de la Segunda Guerra Mundial, vamos a ver que es exactamente eso. Alemania Occidental aceptó a pie juntillas todas las directivas geopolíticas de la Casa Blanca y de la OTAN, a la que eventualmente perteneció, ¿no es cierto?, de los aliados occidentales. En ningún momento desafió ese tipo de indicación directiva normativa. Doctor Escudé, pero cuando se trató de defender sus intereses económicos frente a la misma potencia que la está ocupando, claro, ahí se defendió como gato panza arriba. Y lo mismo pasó con Alemania Oriental frente a la Unión Soviética, digamos, fueron los más dóciles seguidores de Moscú en todo lo que fuera geoestratégico, pero a sus intereses comerciales los defendieron. Así que esta es la receta, ¿no es cierto?, que tenemos que seguir en estos tiempos, Álvaro, me parece. Y le hago una pregunta, doctor Escudé. ¿Cree que pasado un año de gestión del gobierno de Mauricio Macri, del Frente Cambiemos, usted los podría considerar buenos alumnos de su teoría? Esa sí que es una pregunta difícil. Digamos, yo tengo la mayor simpatía por lo que están tratando de hacer, y les doy todo mi apoyo moral, ¿no? Es decir, que eso quede muy claro. Digamos, en general yo siempre le doy apoyo moral a los gobiernos argentinos, porque quiero que les vaya bien en principio, sea quien sea. Y este caso no ha sido la excepción. Dicho eso, y observando que son muy importantes las mejoras de esta política exterior frente a la que pasó, a la del gobierno anterior, a mí no deja de llamarme la atención que todos los argentinos, ¿no es cierto?, sean, porque yo me excluyo, sean tan malvineros.
Es decir, digamos, me llama la atención que se meta la pata de puro optimismo ingenuo, ¿no? Es decir, malas interpretaciones de parte del presidente respecto de cosas que se dijeron en Gran Bretaña, por un lado, malas interpretaciones respecto de la canciller, respecto de la plataforma continental y lo que había dictaminado de cierta comisión que no tiene poder vinculante de las Naciones Unidas, ¿no? Es decir, como si de repente las Naciones Unidas a través de esa comisión nos hubiera dado la jurisdicción marítima de todos los territorios en litigio, es decir, digamos, todos estos productos del adoctrinamiento cultural en los colegios, ¿no es cierto? Y Macri no es excepción, es un chico argentino que estudia en colegios argentinos y que piensa como argentino, y eso quizás le sirva para ser presidente de Boca y para llegar a la presidencia, pero puede llevarlo a meter la pata cuando se trata de Malvinas, porque es un tema de que todos los argentinos y argentinitos, ¿no es cierto?, estamos todavía muy equivocados, aunque seguro que hace 30 años estábamos más equivocados que ahora. También es cierto, doctor Escudé, que quienes pueden o manifiestan públicamente alternativas a la discusión o a la negociación sobre la soberanía argentina en Malvinas reciben un ataque frontal por todos los sectores políticamente correctos que opinan del tema. Yo recuerdo cuando, usted históricamente ha sido un objeto de ataque, incluso ha recibido hasta pintadas en paredes en Buenos Aires, pero recuerdo también cuando el grupo de intelectuales que componían Juan José Sebrelli, Beatriz Sarlo, Fernando Iglesias y otros más proponían la idea de un proceso de autodeterminación por referéndum de los isleños. Muchos de los principales diarios del país los han acusado casi como de traidores a la patria. Digo, es difícil plantear una alternativa al discurso, como usted llama, malvinero en boga. Sí, digamos, Argentina está metida en una trampa política, es decir, en una trampa política cultural, ¿no? Político-cultural, de la que no avisoro el fin, es decir, digamos, basta con ver la Constitución de 1994 que tiene una llamada cláusula provisoria número 1, disposición transitoria número 1 de la Constitución Nacional actual, que dice que todo gobierno argentino está obligado constitucionalmente a, por las buenas, por métodos pacíficos, recuperar las Islas Malvinas, hacer todo lo posible por recuperar las Islas Malvinas. ¿Sí? Digamos, esa cláusula puesta ahí con mandato constitucional es una cláusula que conduce a la impotencia, porque, por ejemplo, si los británicos mañana se despertaran muy generosos y dijeran, vamos a ver, una de las grandes islas para Argentina y otra para Gran Bretaña, los argentinos tendríamos que decir absolutamente no, ¿no es cierto? Por la Constitución manda otra cosa. Y si los británicos se despertaran generosos y en vez de hacer esta propuesta dijeran, está bien, las tierras para los Kelpers, que quieren ser británicos, y las aguas y sus riquezas para los argentinos tendrían que decir no es cierto. Macri no podría aceptarlo, Malcorra no lo podría aceptar. Es decir, digamos, al establecer una disposición transitoria maximalista en la Constitución Nacional, lo que ha hecho el Estado argentino al promulgar semejante Constitución es atarse de pies y manos respecto de la posibilidad de toda negociación. Los británicos son mucho más inteligentes, los británicos no tienen disposiciones transitorias de ese tipo, los británicos no ponen a las Malvinas en el mapa de Gran Bretaña, ¿no es cierto? Si alguna vez tuvieran que negociarlas o estuvieran dispuestos a negociarlas, lo podrían hacer sin que los ingleses griten presión a la patria, pero por supuesto no tienen absolutamente ningún interés en hacer semejante negociación porque no tienen necesidad de hacerlo, y no tienen necesidad de hacerlo porque, como decía María Elena Walsh, tienen la sartén por el mango y el mango también. Doctor Escudé, del 1 al 10, ¿con cuánto califica la política exterior de Cambiemos? Sin ser políticamente correcto. My dear fellow. This is a very difficult question. Let's say that I would give them a 7. Un 7. Doctor Escudé,
Ha sido un honor tenerlo en el Estado del Mundo. Esperemos no sea la última. Y aprovechamos para desearle también a usted Hag Hanukkah Sameach. Pues por cierto que sí. Hag Sameach para ti, querido Álvaro, y felices fiestas para todos nosotros, para todos los argentinos. Y muchas gracias por la invitación, que me ha complacido y honrado. Muchísimas gracias a usted, doctor Escudé. Adiós. Hasta luego.